Hola chingus, hoy les traigo un video en donde les voy a recomendar un top de 10 K-dramas del 2021 que les recomiendo que vean sí o sí. Así que vamos a comenzar con este video. El primer K-drama es Mi compañero de cuarto es un Gumyo o Gumiho, no sé bien cómo se pronuncie, pero trata sobre una universitaria que no ha tenido novio nunca y por cosas del destino conoce a un zorro de 9 colas. El Gumyo o el Gumiho es una leyenda mitológica que pues supuestamente se comen los órganos de los humanos, pero pues nos vamos a dar cuenta que nada que ver. Termina viviendo esta chica en la casa del zorro de 9 colas y empieza una aventura, empieza un romance y pues está padrísima. Les voy a dejar la página en donde la pueden ir a ver. Creo que solamente son 16 capítulos. Eso sí, creo que duran como 1 hora cada capítulo, pero vale la pena y sí lo recomiendo. De hecho, los papeles secundarios, los personajes secundarios están súper bien, la trama y todo, así que también me encantaron ellos. Otro K-drama que van a poder encontrar en la misma página es A distancia, la primavera es verde. Este es de 12 capítulos y trata sobre una universitaria de igual manera que necesita puntos o necesita experiencia para agregar a su currículum, ya que así le va a ser más fácil poder encontrar un empleo, pero por cosas del destino, un chico de nuevo ingreso que es muy popular toma un servicio o un trabajo que ella necesitaba hacer para poder conseguir esa experiencia para su currículum y bueno, le pide de favor si le cede ese servicio a ella y pues él acepta, pero a cambio le pide que sean amigos y pues en esta relación se empieza a dar algo sentimental, pero pues también podemos encontrar otros temas como lo es cuestiones que ha pasado este chico en su infancia. Podemos encontrar al personaje secundario que es igual un personaje de la serie que les acabo de mencionar y este personaje pues tiene que trabajar mucho porque es el sostén económico de su familia y pues también se le perjudica su salud por cuestiones de su escuela y el trabajo y está muy padre toda la secuela, todos los personajes increíbles, así que se las recomiendo muchísimo. Por supuesto, otra serie es Vincenzo y la pueden encontrar en Netflix. Trata sobre un niño que fue adoptado y fue trasladado a Italia y posteriormente este niño se convierte en un abogado de la mafia y pues regresa a Corea del Sur para encontrar un dinero que pues ya sabía de su escondite y va en busca de él, pero pues se complican las cosas porque empieza a conocer a las personas que viven en ese edificio. Creo que esta serie es muy popular, así que si no la has visto, anímate y vela. Fatalidad a tu servicio y trata sobre una chica que a raíz de que sus padres fallecieron, ella tiene que trabajar arduamente como editora de un sitio web. Y pues tristemente se entera que tiene cáncer y conoce a un chico que este chico le dice que le puede conceder deseos y puede hacer que su dolor se calme. Otro K-drama que también pueden encontrar en Netflix es El amor es la meta y trata sobre una traductora de subtítulos y un velocista que pues se empiezan a conocer y empieza a nacer un romance sin importar que sus trabajos sean totalmente distintos. Pero también podemos observar cómo las mujeres tienen que esforzarse el doble o tienen que trabajar más arduamente para poder destacar de los hombres. Otro K-drama que también está en Netflix es Amor en la ciudad y es sobre un arquitecto que tiene una aventura o un romance con una chica en una playa. Y pues al regreso de Seúl, él se propone reencontrarse con ella a como dé lugar. Pero pues esta chica como que no recuerda que ya lo conocía o algo así. Porque si no estoy mal tiene un síndrome. No he visto este K-drama, pero vi el tráiler y la verdad que se me hizo muy interesante.
Otro drama que también está en Netflix es El mito de Sísifo, creo que así se pronuncia. Y pues bueno, esta es como de ciencia ficción, futurista, y pues nada como a lo que hemos estado acostumbrados a ver de K-dramas. Sale como protagonista la chica de Herederos, y pues a mí se me hizo un poco parecida a una película americana, y tiene de hecho la pinta americana, que se llama La Guerra del Mañana. No sé si la han visto, es de Chris Pratt, de Guardianes de la Galaxia. Y pues la verdad esa película está buena, pero ese no es el punto. Pero sí me recordó un poco a esa película, porque pues es sobre una chica que tiene que regresar al pasado, ya que hubo una explosión nuclear que hizo que Corea pues fuera su fin, y tiene que regresar al pasado para encontrar a la persona que creó la máquina del tiempo, y pues esta persona va a ser la única que puede ayudar a salvar al mundo y que esta guerra se pueda evitar. Otro K-drama que está en Netflix es Mudanzas al Cielo, y trata sobre un chico que padece un síndrome el cual le es difícil poder socializar con las personas, y junto con su tío hacen una limpieza de orden de estas personas que parten, y les hacen llegar a sus familias y a sus seres queridos historias que jamás les han sido contadas. Este K-drama es de 10 capítulos y se ve muy interesante, así que se los recomiendo. Yo vi un spoiler en un video y pues dije tengo que verla, pero no la he podido ver, pero ya estoy por empezarla. Otro K-drama que también está en Netflix y que recomiendo es Su vida privada. Si bien esta serie no es del 2021, sino del 2019, Netflix la acaba de subir a su plataforma. Yo ya la vi y pues la recomiendo, y incluye de todo. Trata sobre una curadora de arte, pero que a la vez es una directora de un sitio web de fans. Sí, esta chica ama a un idol que es un cantante de un grupo, y pues también le encanta el arte, pero pues por cosas del destino conoce a un chico en una subasta que no le agradó, y después este chico se convierte en su jefe, y pues posterior a ello ellos tienen que tener una convivencia como que amorosa para como que dar a la luz que según tienen una relación, pero pues en un principio es mentira, y obviamente va surgiendo un romance real. Les recomiendo este K-drama, y eso sería el top 10 K-dramas que recomiendo. La mayoría de ellos están en Netflix, a excepción de los primeros 2, pero les dejé las páginas en donde lo pueden ver. Pues de mi parte sería todo, chingus, y espero que se animen y vean estos K-dramas, y pues ¡añón!